Buen día amigos, ¿qué tal? Hoy día nos estamos reuniendo para compartir una vez más una teleaudición con ustedes. Vamos a esperar unos minutos mientras conversamos para empezar a las 10:30. ¿Cuántas Ahí vamos sumando los primeros usuarios. Ujú. ¿Qué tema vamos a ver hoy día, doctor? Enfermedades de vías urinarias, el capítulo 1, que son las enfermedades renales? ¿Ya? Las enfermedades de vías urinarias son de acuerdo al sitio del sistema urinario, y vamos a empezar con los riñones. Conversaremos estas enfermedades que son frecuentes, ¿no? Ujú. Aquí nos ha escrito Jorge Gonzalo Jiménez Delso. Buenos días, doctor, que tenga un buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Soy la Rosa Zenón Jara también. Buenos días, doctor. Zoila. Un gusto saludarlos. Un Somos gusto es mío. 14 visualizaciones. A las 10:30 estaremos comenzando con la charla respectiva. Y por ahora vamos un poco esperando que se vayan conectando, dando a descansar los saludos al doctor Julio Torreblanca. Buenos días, doctor. Felicitaciones. Buen día, señor Torreblanca, ¿qué tal? Qué gusto. Marina Venga. Silvia Córdoba Ramírez. Buen día, bendecido. Buen día, Marina. Hilda Elis Vargas Velázquez, también buenos días. Ya vamos a llegar a las 20 visualizaciones. Hilda, buen día, ¿cómo estamos? Allá vamos sumando. Ujú. Y así vamos sumando, somos 22 ya. Ajá. Ya en unos minutos vamos a iniciar la transmisión. Y por el momento vamos a esperar que se vayan conectando los usuarios que siempre nos acompañan todos los viernes a las 10:30 de la mañana. Ujú. Lina Plasencia, buenos días, doctor. Buenos días, Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yolanda Rodríguez también, buenos días, Yolanda. doctor Aguirre, nos saludan. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ujú. Ya Bien. hemos llegado a los 30. Ajá. Entonces, Son 10:29. ajá. Entramos a las 10:30. Claro, ya falta un minutito para empezar el tema de hoy. 10 de julio de 2020. No se olviden, siempre pasen la voz, por favor, los viernes a las 10:30. Vamos a estar acá siempre, y danle su me gusta. Compártalo para que esto pueda servir como factor multiplicador y pueda ser útil a muchas personas. Ujú. Genoveva Suárez Arana, buenos días, doctor. Buenos días, Genoveva, ¿cómo está? Maritza Gutiérrez. Marisa, buen día, ¿cómo Hilda está? Gracias por su Rivas. tiempo. Hilda, gracias. Graciela Elena Valdivieso también nos manda saludos. Hola, Graciela, gracias por su tiempo. Jaime Urriola. Jaime, buenos días. Amanda Jurado también, buenos días, doctor. Ya Amanda, vamos buenos a llegar a días. los 40 usuarios, visualizaciones que nos acompañan hoy día, y ya son las 10:31. Ya, entonces empezamos. Señores pensionistas, personas adultas mayores y público en general, tengan ustedes buenos días. Hoy día les habla el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico geriatra de la Casa del Pensionista de la ONP. Hoy día vamos a empezar con una serie de entregas, ¿no?, que tiene que ver con las enfermedades de vías urinarias en personas adultas mayores. La primera entrega vamos a ver las enfermedades renales.
Las enfermedades de vías urinarias es un complejo de órganos que van a dar como resultado la eliminación de los desechos líquidos del organismo. Hoy día tenemos que ver las enfermedades renales con relación a su funcionamiento. Hay enfermedades como por ejemplo la nefrosis, la nefritis, ¿no? Y los cálculos renales, los problemas de inflamación de riñón, la sintomatología, todo eso vamos a ver en cuanto a la... No cambian las... Ahí estamos. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, bien. Entonces vamos a ver el sistema urinario. El sistema urinario realiza el trabajo de producir y eliminar la orina, que son los desechos líquidos del organismo, ¿no? El sistema urinario está compuesto por los riñones que ustedes ven acá, sigan mi puntero, ambos riñones. Estas manchitas blancas que ven en la figura son las glándulas suprarrenales que en algún momento vamos a tocar de las transmisiones. Los riñones. A su vez, estos riñones que son como dos alverjitas que se ven acá, o dos habas, esa es la similitud, con unas conexiones que son los uréteres. Y estos uréteres van a terminar en la vejiga, en esta bolsa que va a reunir la orina ya producida. Y este puntito chiquitito que ven acá es la uretra, ¿no? Es por donde sale la orina. Bien, entonces el sistema urinario está compuesto por los riñones, por los uréteres, por la vejiga y por la uretra. En este caso, volvemos a repetir, solamente vamos a tocar las enfermedades de los riñones, de estas dos habas, forma de haba que tenemos en la diapositiva. Entonces, si vemos el riñón, esta haba la cortamos por la mitad, ¿qué vamos a ver en su interior? Primero, una zona un poquito rosado pálido, que es la corteza renal. Y después estas formaciones un poquito más oscuras, ¿no? Que es la médula renal. Y esta formación ploma que se llama la pelvis renal. ¿Por qué es importante tener en cuenta todo esto? Porque en la médula renal, en la corteza renal, acá, en la parte más superficial, existen un sistema tipo rulitos, ¿no? Si ustedes ven acá, esto en blanco, que es el nefrón, o la nefrona, como llaman algunos otros autores, ¿no? Tenemos millones de nefrones, millones de estas unidades anátomo-funcionales, porque este nefrón es como si fuese un poro de una cafetera, donde vamos a filtrar el café. Ya, entonces estos poros van a filtrar, ¿no? Pasa por la médula renal, donde hay túbulos, y van a ir a un sistema colector. Pasa la pelvis renal. Ya en el sistema colector está la orina ya lista para que caiga por los uréteres a la vejiga. Bien, entonces la unidad anátoma funcional es el nefrón. Es ese poro que tiene unas cañerías para que puedan producirse la orina. Este glomérulo, este nefrón, tiene esta cabecita redonda que es el glomérulo. Lo vamos a ver acá en la diapositiva del costado, ¿no? Donde entran arterias, se hacen un ovillo glomerular, se llaman las arterias, entran y otras salen. Pero ¿qué pasa en este ovillo? Se contrae y exprime literalmente el plasma. El plasma va pasando por estos túbulos
donde se van absorbiendo la sal, el potasio, etcétera, y van quedando solamente las sustancias de desecho que van pasando hacia el tubo colector. Colector significa de colección, ¿no? O sea, colecciona o colecta la orina ya. Aquí ya en el tubo colector ya está la orina formada. Entonces, mientras acá es la sangre que pasa, es el plasma que se exprime, se estruja, se cuela y va saliendo el líquido plasmático acá. Y en estos túbulos se van absorbiendo todas las sustancias nutritivas del organismo y van quedando los desechos líquidos que van a salir por este tubo colector y van a caer acá. Acá ya es la orina. En la corteza y en la médula se produce, ¿no?, la transformación del plasma en orina. Y acá en la pelvis ya llega como orina para ser evacuados. Entonces, este rulito que tiene este ovillo glomerular, que tiene estas canaletas para formar la orina. ¿Qué cosa es la orina en todo caso? Es el plasma con toxinas. Y eso es lo que estamos eliminando. ¿Y cómo se alimenta esto? Mediante la ingesta de líquidos. Nosotros absorbemos líquidos, pasan al torrente sanguíneo, llegan al riñón, a este ovillo glomerular que se exprime, ¿no?, y va pasando todo el plasma y a través de un proceso, como una fábrica, se va absorbiendo hasta que llega acá a la pelvis ya como orina, es decir, los desechos líquidos. Este riñón es muy delicado en su funcionamiento y por lo tanto cualquier cosita puede alterar este funcionamiento, y estas alteraciones la conocemos con el nombre de enfermedades. Entonces hay múltiples enfermedades. Las más frecuentes son 6. Primero vamos a ver la nefritis, después la nefrosis, después la pielonefritis, la insuficiencia renal, la litiasis renal y el tumor renal. Bien, entonces vamos a empezar con la nefritis. ¿Qué cosa es la nefritis? Es la inflamación de los nefrones. Ojo, nefritis, inflamación de los nefrones. O sea, este ovillito con estos rizos como un rulo, porque así se ve en la anatomía, ¿no?, se inflama. Y se inflama a predominio del glomérulo, que es el ovillo glomerular. Este es ovillo de arterias, donde se va a colar el plasma. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas de la inflamación de estos nefrones? Primero, la amigdalitis. ¿Sabían ustedes que las infecciones de la garganta pueden producir enfermedades renales? Ahora lo saben. La amigdalitis. La faringitis. Pero, ¿qué enfermedades de la faringe? Porque no todas van a producir problemas renales. La faringitis a un germen que es el estreptococo beta hemolítico, específicamente. Y es el que causa lo que se llama la fiebre reumática. No es reumatismo, ni artritis reumatoidea, sino fiebre reumática, que es un concepto totalmente diferente a las causas de la artritis. ¿Y qué cosa es la enfermedad de la fiebre reumática? Es las toxinas de estreptococo beta hemolítico que llegan al nefrón, lo inflaman, y hay una respuesta antiinflamatoria y hace que los comiencen a taparse y a sangrar, porque inflama el ovillo glomerular y se ve sangre en orina, ¿no? Y produce la fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? Es una enfermedad en la cual se produce en la garganta por el estreptococo beta hemolítico, agarra las articulaciones, ¿no?, pues soy reumática, ¿no?, y complica al riñón. Por eso dice que la fiebre reumática lame las articulaciones, enferma al riñón y muerde al corazón. Son las 3 cosas que produce la fiebre reumática, ¿no?
inflamación a la garganta, nefritis o glomerulonefritis, como quieran llamarla, ¿no? Y después va al corazón, agarra con la articulación del corazón, que son las válvulas, y las malogra, produciendo insuficiencia cardíaca. Y todo por una infección que le malogró el corazón, que le malogró las arterias, que le malogró los riñones. Entonces, es bien importante saber la causa de las faringitis crónicas, sobre todo, ¿no? Personas que tienen halitosis, mal aliento, háganse su cultivo para ver qué tipo de germen. Si es faringitis estreptocócica o amigdalitis estreptocócica, beta hemolítico, porque hay alfa hemolítico y beta hemolítico. El beta hemolítico es el que va a causar el problema. Inmediatamente antibiótico terapia, que se lo va a dar el médico que corresponda. No se automediquen, porque es importante el tipo de antibiótico sensible a este estreptococo beta hemolítico, para controlar toda la cadena de daños que pudiera hacer este estreptococo beta hemolítico. Otra de las causas de inflamación de este glomérulo son las reacciones medicamentosas, sobre todo a los aminoglicósidos, ¿no? A los AINES. Las infecciones multisistémicas, es decir, las septicemias, también agarran, porque septicemia significa infección al organismo, por lo menos 3 focos infecciosos. Y el germen entra por la sangre y puede agarrar los pulmones, los riñones, puede agarrar el intestino. Entonces, si alguien tiene diarrea, tiene infección urinaria, tiene problemas de bronquios o de amígdalas, son 3 infecciones con fiebre y malestar general. En ese momento estamos hablando que tiene una septicemia, ¿no? Entonces, las enfermedades de infección multisistémica o septicemia. El COVID también produce nefritis, ¿sabían ustedes? ¿Por qué? Acordémonos un poquito del COVID, ¿no? El COVID entra por estos receptores ECA2, que son las puertas de entrada a las células. Y ahí se reproduce. O sea, no se reproduce, sino se replica, agarra el ácido ribonucleico del ARN, y una vez que se ha replicado sale no como 1, sino como 100, a seguir infectando las células. ¿Quiénes tienen receptores ECA? El pulmón en gran cantidad, por eso es que la primera sintomatología son problemas de neumonitis, que erróneamente se dice neumonía, pero es inflamación por obstrucción y coagulación. El corazón también tiene receptores ECA, por eso es que muchas personas están bien infectadas y de la noche a la mañana se mueren, porque comenzaron a hacer coágulos y mandaron al corazón un infarto y se fueron. El intestino, por eso es que coge el intestino y produce diarreas, y los riñones produciendo primero nefritis y después insuficiencia renal aguda y fallecimiento, ¿no? La hepatitis B también, la hepatitis C y el VIH, todos estos son de origen viral, que van a inflamar el nefrón. La leptospirosis, que es conocida como enfermedad de la orina de los ratones, ¿no? La leptospira es un parásito chiquitito en forma de hilo, chiquitísimo, que va a inflamar también el nefrón. El lupus eritematoso sistémico, donde hay autoanticuerpos contra el riñón y inflamándolos. Todas estas son las causas de nefritis. Los síntomas de la nefritis: primero, hipertensión arterial, hinchazón, que es lo que llamamos edemas, hematuria, sangre en orina, sangre, urea, orina, hematuria, oliguria, disminución de la orina. Y como hay disminución de la orina por inflamación, la orina que debe salir comienza a pasar al organismo, hinchando el cuerpo y produciendo problemas de uremia, o sea, urea en sangre, aumento de la creatinina sérica y con insuficiencia cardíaca congestiva. Los exámenes de laboratorio: exámenes de sangre, vamos a encontrar una anemia, uremia y creatinina alta en sangre.
exámenes de orina vamos a encontrar sangre en orina, hematuria, la proteinuria, porque como se inflama, las proteínas de la sangre comienzan a salir y por eso se van coagulando y formando cilindros de sangre, cilindros hemáticos y de pus, piuria. En las pruebas inmunológicas se hacen pruebas inmunológicas de piel y cultivos para determinar la causa asociada. ¿Por qué? Porque hay otras infecciones que pueden ser una infección en la piel que puede producir síndrome, inflamación del nefrón, ¿no? Y vamos a tener una nefritis. Entonces hay que ver las causas. ¿Cuál es el tratamiento de la nefritis? Primero, una dieta baja en sal por la hipertensión. Alimentación sin irritantes porque es un problema inflamatorio. Antihipertensivos porque produce hipertensión arterial. Corticoides para disminuir la inflamación, igual que otros antiinflamatorios. Y los diuréticos para evitar el edema, ¿no? Y en el caso del lupus eritematoso sistémico, los corticoides específicamente. La prevención de la nefritis. Primero, evitar las infecciones bacterianas, faringitis a estreptococo beta hemolítico. ¿Cómo? Utilizando sus propios utensilios. Cada uno debe tener su cuchara, su cucharita, su tenedor, su cuchillo, su propia servilleta, sus platos, ¿no? Y estarse controlando constantemente los que tienen faringitis crónica con el médico para sacarse pruebas. No vaya a ser que tenga el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Las relaciones sexuales deben realizarse con protección, ¿no? Porque aparte del SIDA también dijimos que el VIH produce problemas nefríticos en el riñón. El aseo de manos y otros para evitar el COVID y otras enfermedades. Evitar el abuso de antiinflamatorios no esteroideos, entre paréntesis, AINES. Evite el tabaco y el alcohol. ¿Por qué? Porque el tabaco tiene benzopireno y el alcohol acetaldehído, dos sustancias que se derivan de su degradación. Y el tabaco el tabaco, es decir, el benzopireno y el alcohol, el acetaldehído, son los que van a quemar, inflamar las células en este del organismo, en este caso del riñón, del glomérulo. Hay que controlar la hipertensión arterial porque puede producir lesión. Esa presión alta en ese ovillo glomerular, ¿no? Produciendo una nefropatía hipertensiva, nefroriñópatía, enfermedad por presión alta, nefropatía hipertensiva. Siempre tener su dieta hiposódica y seguir su medicación horaria y con estricta indicación médica. Otra de las enfermedades que tenemos son la nefrosis. La nefrosis es igual, afectación de la nefrona, pero no es inflamatoria, sino es una afectación degenerativa, no inflamatoria. Los síntomas son parecidos y entonces muchas veces algunos pacientes pueden tener nefritis y nefrosis, o nefrosis solamente o nefritis solamente. Y eso lo tiene que descartar el médico. Los síntomas son parecidos porque se afecta la nefrona, ¿no? Es decir, el ovillo glomerular más todas estas vías que tiene para formar la orina. Pero la nefritis tiene un origen inflamatorio básicamente, ¿no? Infeccioso. En cambio la nefrosis tiene este problema mismo, pero de una causa no inflamatoria, de una causa muchas veces degenerativa. Y tenemos aquí la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, ustedes saben de que las arterias se van formando colesterol y triglicéridos y las van tapando a una velocidad 7 veces mayor que una persona que no tiene diabetes, ¿no es cierto? Entonces, la diabetes mellitus, ¿no?, va a producir esto. Y a nivel del ovillo glomerular también va a haber en consecuencia un problema de filtración. Y
como no se filtra, ese líquido va a pasar a la sangre nuevamente, y por eso los edemas, ¿no? Bien, y en su parte final, es decir, en la complicación de la diabetes mellitus a nivel de riñón, se produce lo que se llama la enfermedad de Kimmester-Wilson. ¿Qué significa la enfermedad de Kimmester-Wilson? Es que estos desechos que no pueden eliminarse van formando una sustancia pegajosa, gelatinosa, tipo brea, que van tapando los riñones. Eso se llama la sustancia amiloidea, produciendo un tipo de amiloidosis renal. Miren el problema, ¿no? Y por eso es de que la mortalidad es alta por insuficiencia renal crónica en pacientes con diabetes mellitus. La glomerulosclerosis también es una afectación degenerativa, donde el glomérulo se va cicatrizando, esclerosando, por lo tanto no filtra, produciendo una insuficiencia renal crónica y muerte al final. El cáncer de riñón tiene el mismo efecto, va creciendo y tapando los glomérulos, ¿no? Los signos y síntomas que tenemos y los exámenes de laboratorio, vemos acá, por ejemplo, un pie muy hinchado. ¿Por qué? Porque los edemas son más intensos que en la nefritis, donde hay un incremento de peso, no porque está comiendo mejor, sino que está lleno de agua. Y aparte de esto, tenemos la oliguria, es decir, que orinan poquitito y la mayor parte va pasando a la sangre y por eso se va, los vasos sanguíneos se van dilatando y saliendo el plasma hacia el exterior y produciendo estos edemas. Y edemas a todo nivel, ¿eh? Por eso a veces hay cansancio. ¿Por qué? Y confusión mental. Porque este edema va pasando a los riñones, a los pulmones, no dejan respirar bien. A nivel del cerebro hay un hinchazón también, un edema cerebral y produciendo confusión mental. Aumenta el colesterol y los triglicéridos. Aquí no hay hematuria, porque no es un fenómeno inflamatorio, pero hay fallo renal, insuficiencia renal, ¿no? Entonces, se ve en el laboratorio que la albúmina está disminuida porque está saliendo pues por la orina, ¿no? Y por lo tanto, la hipoalbuminemia, hipodisminución de albúmina, albumi en sangre, hipoalbuminemia. Y al revés, en la orina vamos a encontrar un incremento de albúmina porque está saliendo por ahí, ¿no? El riñón no está funcionando. Y eso se llama albuminuria, o sea, urea, orina, albúmina, orina en albúmina, albúmina en orina, perdón, albuminuria, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la nefrosis? En principio no hay un tratamiento curativo, salvo la cirugía en neoplasias. Cuando hay cáncer que está produciendo esto, se saca y bueno, hay cierta mejoría. En el control, entonces, ¿qué hay que hacer? Controlar la diabetes mellitus, en especial las dislipidemias, ¿no? La diabetes mellitus tenemos que controlarla para que el colesterol y los triglicéridos no tapen las arterias en una manera más rápida que lo normal, ¿no? Entonces hay que controlar la diabetes mellitus y también controlar los niveles de colesterol y triglicéridos que se llaman las dislipidemias. Controlar los síntomas y desórdenes orgánicos. Por ejemplo, controlar que los antidiabéticos orales, los hipolipemiantes que bajan el colesterol y los triglicéridos, sean dados en cantidades, ¿no?, que les va a dar el médico. Generalmente son incrementados en relación a la toma normal, para evitar que el colesterol y los triglicéridos se adhieran en los vasos sanguíneos del diabético rápidamente y lo puedan eliminar. Antiagregantes plaquetarios para evitar la formación de coágulos. Los corticoides para bajar la inflamación y los diuréticos para eliminar el agua, ¿no? Es decir, el edema. ¿Qué hacer también? Promoción de estilos de vida saludables, una alimentación saludable, ya dijimos, bajo en grasa, bajo en azúcares, bajo en harinas. El control de peso, ¿no?
los ejercicios físicos, los medicamentos, la farmacoterapia a sus horas y en las cantidades que dice el médico. Dice, yo estoy tomando un tipo de pastillas para el colesterol, pero a mi hermana que es diabética le han recetado 4 veces más fuerte. Yo le he dicho que tome la mitad. Entonces esos filósofos de la calle son los que hacen daño. Sigan estrictamente las indicaciones del médico porque por algo le está mandando. La recreación también es importante porque la tensión nerviosa, cuando no hay recreación, sube, aumenta la presión arterial y al aumentar la presión arterial también aumenta el funcionamiento renal y si está insuficiente empeora la insuficiencia. Otra de las enfermedades que vamos a tocar hoy día dentro de las enfermedades renales es la pielonefritis, ¿no? ¿Por qué se llama pielonefritis? Porque agarra el riñón, ¿no? Y los cálices renales, que dijimos que es la salida de la orina, acá. Y todo el riñón también lo infecta, ¿no? ¿Por qué? Por microorganismos que han ascendido de la vejiga, acá esta bolsa, y estos puntitos rojos que van a ver ustedes, estamos viendo que son los microorganismos que van subiendo, ¿no? Por el uréter hasta el riñón y los infecta. Entonces la pielonefritis es una infección del riñón. Generalmente hablamos mucho de las infecciones del tracto urinario. Bien, las infecciones en el riñón toman el nombre de acuerdo al área que están infectando. Si infectan el riñón, que son infecciones de vías urinarias superiores, se llama pielonefritis. Si agarran el ureter, se llama ureteritis. Si agarran la vejiga, se llama cistitis. Y si llama la uretra, se llaman uretritis. Entonces, ¿cuándo se produce la pielonefritis? Cuando los gérmenes de la vejiga suben al riñón. Entonces estamos hablando de una infección urinaria a nivel de riñón llamada pielonefritis. ¿Cuáles son las causas de la pielonefritis? Primero, infección urinaria ascendente por cistitis. ¿Cuándo se produce la infección urinaria ascendente? Sobre todo en personas mayores que están en cama. O personas mayores que caminan pero que tienen incontinencia fecal. Y de repente se ponen los pañales y ensuciaron hasta arriba. Especialmente las damas. ¿Por qué? Porque entre el ano y la vagina hay 3 centímetros nomás de diferencia. Y la transpiración y por más que se limpien, cuando ya han estado en el pañal apermazado, si han subido, ya subieron gérmenes. Entonces es bien frecuente, más en las damas que en varones. Eso es desde la niñez hasta la adultez. Pero en personas mayores se equilibra esta pielonefritis, estas infecciones urinarias. ¿Por qué? Por la razón anatómica de las mujeres y en el varón, porque la próstata comienza a presionar y vamos a ver después cómo se producen las infecciones en pacientes que tienen próstata. Generalmente por éstasis urinario. Éstasis con S, que significa encharcamiento, ¿no?, de la orina. Si se tapa la próstata, presiona, produce una orina que no sale, un estancamiento de la orina. Entonces eso se llama éstasis urinaria con S. En cambio, éxtasis con X es de estar anonadado, de que algo me gustó, me llevó al nirvana, ¿no? Entonces eso es éxtasis con X. Yo estoy hablando de éstasis de estancamiento con S, ¿ya? Entonces, infecciones urinarias ascendentes por cistitis. Infecciones extrarrenales, ya dijimos la faringitis, la piodermitis, las infecciones de la piel, la retención urinaria que produce éstasis urinario también. Personas generalmente que tienen urgencia urinaria seguida
porque pueden tener su infección urinaria y no pueden orinar porque están en una reunión, porque están en una casa ajena, etcétera, y comienzan a aguantar la orina. Entonces, éstasis urinaria por retención urinaria. Entonces, es muy importante esto porque no debemos retener la orina, porque producimos éstasis urinario y los gérmenes comienzan a reproducirse más rápido. Las infecciones por obstrucción prostática y también por obstrucción de los cálculos renales, también, aparte del cálculo, produce éstasis urinario. Una infección muy frecuente en personas mayores, sobre todo que están en cama, ¿no? Muchas veces me dicen, doctor, ya le llamó la atención estas chicas que no cuidan bien a mi mamá. Está con infección urinaria. Y yo le he dicho que le aseen bien, que le limpien bien. Ya les he dicho que lo limpien de adelante para atrás, no de atrás para adelante cuando hacen su aseo genital, para que no lleven los gérmenes del recto a la orina, a la vagina. Pero parece que no hacen caso. Y les pregunto a las chicas, ¿qué pasó? Doctor, hacemos lo que dice la señora, la limpiamos muy bien y sigue con infección urinaria. Y yo le digo, ¿y la señora cada cuánto tiempo evacúa su intestino? Bueno, es que como está en cama, y eso es cierto, orinan defecan cada 3-4 días. Y eso es el resultado de la inactividad. Entonces, cuando uno no camina, se estreñe, ¿no? En medicina vemos que la constipación, llamamos constipación al estreñimiento, es el nombre técnico, ¿no? Constipación, no constipación, sino con N, constipación, que es estreñimiento. No es constipación, que es flujo, la rinorrea, el flujo del moco, ¿no? Sino este es con S, constipación, que es el estreñimiento. ¿Qué pasa con el estreñimiento? Ustedes saben que las heces tienen más del 95% de gérmenes. Y entonces, cuando hay constipación, estreñimiento, los gérmenes pasan, ¿no?, por la arteria entero-renal, entero de intestino al riñón. Hay arteria, una arteria que es la arteria entero-renal. Por ahí pasan los gérmenes. Y producen infecciones renales. Hay que tener muy en cuenta este problema. Por lo tanto, en pacientes que están en cama, constantemente hay que estar haciendo sus exámenes de orina para ir controlando las infecciones urinarias. Otras causas de pielonefritis son el uso de catéteres, de las sondas, la sonda de Foley, los catéteres uretrales, que por más que haya aseo, toda vez que uno pone una sonda o un catéter, estamos produciendo infecciones urinarias. Igual las cirugías del sistema urinario también pueden producir pielonefritis. Anomalías del riñón. ¿Qué pasa cuando el uréter, es decir, ese tubo que conecta el riñón con la vejiga, está acodado? En la acodadura va saliendo como un sarro y ahí van proliferándose los gérmenes. O que tenga un riñón poliquístico, es decir, riñones con quistes o anomalías, un riñón con 4 lóbulos, por ejemplo. Entonces, tenemos que se acoda todo el sistema y en las acodaduras se producen las infecciones urinarias por éstasis en esa vueltita, en esa esquina, ¿no? Los síntomas de pielonefritis, ¿cuáles son? Si es una infección, de cajón, escalofríos y fiebre. Fiebre puede ser alta. Cuando hay escalofríos significa que la fiebre va a ser alta. Dolores a las articulaciones, se llaman, y en los músculos, artroarticulación, músculo, algia, dolores en las articulaciones y en los músculos, artromialgias. Dolor en flanco y zona lumbar, como vemos acá,
la persona comienza a cogerse la parte de atrás, porque ahí se siente el dolor, ¿no? Como es una infección fuerte, las toxinas de estos gérmenes van a producir un problema tóxico que se manifiesta con náuseas y vómitos y ardor al orinar, disuria. El tratamiento de pielonefritis tiene que ver con la terapia antibiótica para la infección. La infección ascendente proveniente de la vejiga, la extrarrenal, la faringitis, la piodermitis, lo procedente del circuito enterorrenal, de la arteria enterorrenal, que sea antibiótico, pero en este caso se da antibióticos, una dieta y laxantes. Esto es importante porque mientras sigue el estreñimiento, las bacterias van a pasar del intestino al riñón. Por éstasis urinario, ya dijimos, con S y con acento en la E. Éstasis urinario, es decir, estancamiento de la orina. En los males de próstata, obstrucción por crecimiento prostático, obstrucción por piedras en el riñón, ¿no? Y solucionar estas causas, no solamente el antibiótico, sino también solucionar los problemas prostáticos y de litiasis renal, que puede ser por litotitiasis, destrucción de las piedras, o por una operación donde se saque la próstata en el caso de crecimiento prostático. Antibióticos por uso de catéteres uretrales y sondas vesicales, la sonda de Foley. Cuando uno pone sonda tiene que cubrir con antibiótico, porque sabemos que de todas maneras estamos introduciendo, por mucha asepsia que se tenga, una infección urinaria. Por cirugía del sistema urinario, tratamiento antibiótico, y también para las infecciones en las acodaduras de los problemas congénitos del riñón. Prevención de pielonefritis y estilos de vida saludables. Esto es importantísimo, ¿no? Más vale 1 gramo de prevención que 1 kilo de tratamiento. Entonces tenemos la ingesta de abundante líquido. Personas que tienen problemas renales de tipo infeccioso, tomar bastante líquido, porque con eso estamos lavando los riñones literalmente, 2 a 3 litros diarios, para lavar los riñones constantemente y que los gérmenes puedan ir saliendo y no se alojen y produzcan enfermedad. Alimentación sin irritantes y no licor, porque dijimos que en el alcohol, ¿no?, el acetaldehído, que es un metabolito, el metabolito es una sustancia de degradación del alcohol. El acetaldehído es el que quema literalmente las células, en este caso en el riñón. Si ya lo tenemos infectado, ya lo tenemos irritado, el licor va a inflamar más. Evitar retener la orina. Orinar antes y después de las relaciones sexuales. Una adecuada higiene genital luego del uso del retrete, ¿no?, de la taza de baño. Luego que uno evacúa el intestino, la limpieza debe ser, ¿no?, de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante para no llevar los gérmenes, sobre todo en el caso de las damas. Las truzas, en especial las damas, tienen que ser truzas de algodón para que la transpiración del ano con los líquidos de la vagina no sirvan de una solución de continuidad, de una vía donde el germen suba. Por lo tanto, también los pantalones no ajustados, sobre todo en las personas con sobrepeso. El control de la cistitis e infecciones que se tengan en el organismo para evitar esta pielonefritis. Esa es la prevención. Vamos a tocar otro tema importantísimo, que es la insuficiencia renal. ¿Cuándo decimos que un riñón es insuficiente, que tiene insuficiencia renal? Cuando presenta una incapacidad de filtrar la orina y por lo tanto no puede filtrar las toxinas y las sustancias de desecho de la sangre. Entonces, cuando hay problemas en el ovillo glomerular, que es decir, las arterias que entran, la aferente y las arterias que salen después de formar este ovillo, las eferentes, y se contrae, se produce la filtración, como la cafetera,
¿no? La cafetera filtra café y los riñones, cada cafeterita chiquitita va secretando, va, digamos, colando, destilando la orina. Cuando esto se inflama, entonces se produce una nefritis. Pero también, a la larga, esa inflamación se va a ir cicatrizando, otras quedan bien, otras quedan más o menos, y todas estas nefronas, estos ovillos glomerulares, ¿no?, que van a producir la orina, unos van a funcionar y otros no van a funcionar. Cuando lo que no funciona es mayor que lo que funciona, se va a producir una retención del plasma y por lo tanto urea y creatinina en sangre, hinchazón, y uno se va inflando, se va hinchando hasta que el corazón ya no da más y puede dar un paro cardíaco. Esto se llama insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal, la incapacidad de colar las toxinas y que van a pasar directamente a la sangre, puede ser en una forma aguda rápida o en una forma crónica, ¿no? Poco a poco. ¿Cuándo es insuficiencia renal aguda? ¿Qué sucede en la insuficiencia renal aguda? Primero, ya dijimos, los riñones no filtran los desechos de la sangre, acumulándose niveles nocivos de urea, de creatinina y otras sustancias más. Es aguda porque la instauración es rápida, en pocos días. Es frecuente en pacientes hospitalizados críticos, generalmente tienen septicemias, inmediatamente agarran el riñón, lo inflaman y se produce una insuficiencia renal aguda, también aparte de la glomerulonefritis. Puede ser fatal, requiere tratamiento intensivo, generalmente es reversible, es decir, que se puede curar generalmente. Es posible recuperar la función renal, pero otras personas pueden morir por insuficiencia renal aguda. Se dice que la insuficiencia renal aguda se produce cuando hay oliguria, es decir, disminución del volumen urinario, menos de 300 mililitros al día en 24 horas, estamos ante una insuficiencia renal aguda. Entonces, es bien importante tener una idea de la cantidad de orina que uno tiene, ¿no? Uno debe orinar entre 1.5 a 2 litros diarios. Entonces 300 centímetros cúbicos, un poquito más de un cuarto de litro en 24 horas, eso es insuficiencia renal aguda. Entonces, los síntomas son oliguria, ya dijimos, disminución del volumen urinario, menos de 300 centímetros cúbicos en 24 horas. Si se orina poco, todo el líquido que debería salir pasa a la sangre y produce, y si se filtran por las arterias, produciendo edemas. ¿Estos edemas qué van a producir? Colecciones de agua en los pulmones, produciendo falta de aire, disnea, fatiga, sensación de falta de aire y fatiga. El cerebro también se comienza a hinchar, produce desorientación, náuseas, debilidad. En el corazón produce arritmia porque no puede estar botando la cantidad de sangre, ¿no?, por minuto. Tiene más cantidad y lo demás comienza a llenar los pulmones. Y este esfuerzo hace que el corazón pierda su ritmo y produciéndose una arritmia, sin ritmo, arritmia, ¿no? Cuando esto es grave, también el cerebro, aparte de dar desorientación, comienza a comprimirse la corteza cerebral por hinchazón, por hipertensión endocraniana, produciendo convulsiones y coma en casos severos, paro respiratorio que puede conducir a la muerte, o conduce a la muerte, mejor dicho, ¿no? La insuficiencia renal aguda, en los casos muy leves, a veces es asintomática, detectable en laboratorio por otros motivos. Estamos haciendo una muestra por otras causas y encontramos urea y creatinina alta, que hay una insuficiencia renal aguda pero leve, ¿no? También se dan esos casos. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda? ¿Por qué el riñón claudica rápidamente, repentinamente, ¿no? Hay una deficiencia del flujo sanguíneo rápido producida, por ejemplo, por hipovolemia.
es cuando uno pierde sangre, una hemorragia, por ejemplo, en los accidentes. Pierde sangre en gran cantidad y le ponen el torniquete cuando ya la presión está bajísima y entonces se produce un taponamiento del riñón. ¿Por qué? Porque el volumen no hace presión para que salga todo. Entonces cuando hay poco volumen, lo que queda se va secando y va tapando. Hipovolemia. Igual el volumen de la sangre cuando no hay suficiente plasma. ¿Por qué? Porque hay poco líquido, la deshidratación. Es como un vaso de noche, cuando miccionan, sin lavarlo, sino botan la orina nomás, va quedando un sarro, eso va tapando, igualito. La enfermedad cardíaca, el infarto, también pueden producir insuficiencia renal aguda por falta de volumen. Insuficiencia hepática, los problemas hepáticos, los problemas de inflamación del glomérulo, por septicemia, producen insuficiencia renal aguda. Medicamentos hipotensores, consumo de AINES, ¿no? Sabemos que los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, que no son esteroides. La reacción alérgica severa, la anafilaxia, produce taponamiento renal rapidito por inflamaciones agudas, ¿no? La anafilaxia, cuando uno come un pescado malogrado o es alérgico, inmediatamente se hincha. ¿Por qué? Porque el riñón deja de filtrar y todo va pasando rápido. Entonces, ¿por qué se hincha? Por una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, eso se llama anafilaxia. Otras causas de esta insuficiencia renal aguda es por lesión en los riñones, hay un infarto renal, o cuando hay placas de ateromas que tapan las arterias, sobre todo el glomérulo, el ovillo glomerular. El lupus eritematoso sistémico produce anemia hemolítica, es decir, que los glóbulos rojos eclosionan, estallan, se rompen, produciendo uremia. La esclerodermia, que es una enfermedad de piel y del tejido conjuntivo, produce púrpura trombocitopénica, es decir, ¿no?, coágulos que van tapando las arterias. La septicemia, ya dijimos también que por inflamación tapan las arterias del ovillo glomerular, produciendo esta insuficiencia renal aguda. Los quimioterápicos, los aminoglicósidos, sustancias radiactivas para diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces esas sustancias que le ponen para colorear también pueden producir cuando hay una reacción alérgica. El alcohol, la cocaína, puede producir insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda por obstrucción urinaria, el cáncer de próstata, el cáncer uterino, el cáncer de colon, el cáncer de vejiga, o sea, todos los órganos que están rodeando el aparato urinario, el sistema urinario, van a presionar produciendo obstrucción. Los coágulos en el tracto urinario también, la litiasis renal, los cálculos al riñón, el aumento de la próstata, las lesiones de los nervios que controlan la vejiga, también cuando hay accidentes puede producir insuficiencia renal aguda por obstrucción. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una insuficiencia renal aguda? Primero, la edad avanzada. Mientras más edad tengamos, podemos estar tapando nuestras arterias, y si llegan a nivel del riñón van a producir un taponamiento agudo en cualquier momento. Por eso el control del colesterol, de los triglicéridos. Estar hospitalizado con cuidados intensivos significa que tenemos una enfermedad grave, y esa enfermedad grave comienza a producir fallo multisistémico, es decir, primero falla el riñón, después el pulmón, después el corazón y después nos vamos. La enfermedad arterial periférica de brazos y piernas, que pueden producir coágulos que mandan y tapan las arterias a nivel del riñón, pueden producir insuficiencia renal aguda, sí. La diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, también. La diabetes mellitus porque produce, como le digo, el síndrome de Kimmel-Wilson, que se caracteriza
caracteriza por taponamiento de estos glomérulos, taponamiento renal, por esta sustancia amiloidea tipo brea, que se pega y no deja pasar el líquido. La hipertensión arterial, la nefropatía hipertensiva, que también va a producir este tipo de cuerpos amiloides, la insuficiencia cardíaca. Las enfermedades renales, las enfermedades del hígado, el cáncer y el tratamiento del cáncer muchas veces también puede producir insuficiencia renal aguda porque sus metabolitos de los medicamentos citostáticos generalmente van a producir taponamiento renal en algunos casos. Complicaciones de la insuficiencia renal aguda. Disnea por derrame pleural, es decir, los pulmones se llenan de agua y por eso es que falta el aire. Precordialgia por pericarditis, igual, se inflama la membrana que cubre el corazón, se llena de agua también, y dolores al pecho por pericarditis. Peri viene de alrededor de cardio, del corazón, itis, inflamación de la membrana que cubre el corazón del pericardio. Debilidad muscular por alteración hidroelectrolítica, esas son otras las complicaciones. Si no puede eliminar y el potasio sube o baja o se pierde en demasía, también vamos a tener debilidad muscular. En la enfermedad renal terminal, donde hay que hacer diálisis, también esta insuficiencia renal aguda puede pasar a insuficiencia renal crónica y esto llevar a una enfermedad, insuficiencia crónica terminal, que termina con la muerte. Prevención. ¿Cómo prevenimos la insuficiencia renal aguda? Esta insuficiencia renal aguda es difícil de predecir porque uno no sabe en qué momento va a ser la insuficiencia, pues se llama aguda. Pero se pueden reducir los riesgos con lo siguiente. Primero, cuidar la ingesta de estos antiinflamatorios no esteroideos que se venden en las farmacias en cantidades sin receta médica, y por eso es importante el control médico, ¿no? Yo me tomo mis pastillas porque siempre me pasa el dolor y tomo. De repente me tomo 3, 4 porque a veces no me calma el dolor. Esto puede producir insuficiencia renal aguda, sí. La diabetes mellitus también, controlar las enfermedades preexistentes, como por ejemplo la diabetes mellitus, su control de glucosa, sus pastillas a las horas, igual que con la hipertensión arterial. Entonces, no dejemos, sí está subida, pero ya no me pasa nada, no siento nada. Cuando siento algo recién tomo, tanto para la glucosa alta como la presión alta. No, tienen que tomar sus pastillas para evitar este tipo de descompensaciones. El estilo de vida saludable debe ser una prioridad, ¿no? Mantenerse activo, seguir una dieta balanceada, beber alcohol con moderación, son importantes. Vamos a ver el otro, la insuficiencia renal crónica, que es la insuficiencia renal aguda, pero que en el tiempo se va haciendo común, o sea, se hace crónico. Es la pérdida progresiva y reversible de las funciones renales con disminución del filtrado glomerular. Estamos hablando de pérdida progresiva e irreversible, que no va a ir para atrás. ¿Por qué? Porque ya hay lesión, ya hay cicatrización del riñón. Las causas, la nefropatía diabética, es decir, la enfermedad renal por diabetes, por hipertensión arterial, por inflamación crónica de los glomérulos, ¿no? Juntas causan aproximadamente el 75% de todos los casos en adultos. ¿Cuál es la sintomatología de una insuficiencia renal crónica? Primero, fatiga, disminución de apetito, pérdida de peso, picazón, es decir, prurito sin hemateria, se llama prurito, picazón, sin materia, sin roncha. Me pica el cuerpo, pero no encuentro ronchas, ¿no? Este prurito sin hemateria tiene muchas causas, entre ellos el cáncer, un cáncer que está por algún sitio, que no sabemos, no da síntomas, pero comienzan a picar el cuerpo y no tiene ronchas, ¿no? La diabetes mellitus también puede producir este tipo de prurito sin hemateria. Produce también esta insuficiencia renal crónica las náuseas, vómitos, ¿no? Por desequilibrio hidroelectrolítico que está en sangre. La hipertensión arterial, sube la presión, hay pericarditis, decía, sensación de falta de aire, arritmia cardíaca, palpitaciones, ¿no?
La sintomatología es de un edema leve y puede ir subiendo a este edema agudo de pulmón, donde hay sensación de falta de aire. La encefalopatía, porque esta hinchazón produce primero déficit de la cognición, es de aprender, de retener, déficit en la atención, después confusión, después somnolencia, obnubilación y coma. Son los cómo va progresando esta insuficiencia renal crónica. El tratamiento. La meta es retrasar o parar la progresión, porque no hay vuelta atrás. El control de la presión arterial y el tratamiento de la enfermedad que produjo esta insuficiencia renal crónica es importante, siempre que sea factible, por lo menos controlarlo. La dieta baja en proteínas, ¿no? 0.8 gramos de proteína al día, ¿no? Por decirles, si pesa 40 kilos, 5 por 8, 40 gramos de proteína al día. Retrasa la aparición de la uremia. Después de que ocurra la insuficiencia renal crónica terminal, se requiere la terapia de reemplazo renal, es decir, diálisis o, en último caso, un trasplante renal. Y vamos a ver la última parte, que es la litiasis renal. Son formaciones duras de minerales y sales en los nefrones. Varían en su tamaño. Las causas de litiasis: una orina concentrada, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan. Cuando hay una orina concentrada, y eso es bien frecuente en personas mayores, yo tomo muy poquita agua porque no tengo sed. Me dicen mis hijos que me den agua y yo no quiero tomar porque no tengo sed. Y tomo poquito. Y cuando orino, orino concentrado, oscuro, ¿no? Esa concentración de orina funciona también como ese vaso de noche con ese sarro, pero que va formando pelotita, va formando estos cristales, van formando piedras, ¿no? La deshidratación también produce litiasis porque funciona igual, una orina concentrada y todos los solutos, es decir, los desechos de la orina se van formando, ¿no? Como una cáscara primero y después como una piedrita. Los síntomas: dolor intenso en la región lumbar sin posición antálgica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una posición que le calme el dolor. Se pone para un lado, para otro lado, de cabeza igualito, sigue el dolor intenso en la región lumbar. Hay ardor al orinar, disuria, polaquiuria, orina cada ratito poquitito, tenesmo vesical, gana de seguir orinando y no hay orina. La orina está turbia, con un color de agua de carne lavada, con un olor fuerte sui generis, produce náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos si se complica con una infección. Los factores de riesgo: hay muchas personas que por antecedente familiar tienden a ser piedras, así como cálculos a la vesícula, piedras en los riñones, comienzan a ser, o cuando ha tenido piedras en otros momentos de su vida, o sea, factores personales. Sí, yo he sido operado de la vesícula por cálculos a la vesícula, pero ahora me ha dado un dolor y me han tomado el examen en la ecografía, me dicen que tengo piedras renales. Son antecedentes personales o familiares también. ¿Por qué se produce esto? Ya dijimos, la deshidratación, por una dieta rica en proteínas, sal y azúcar. Aquellas personas que comen carne nomás, no comen frutas ni verduras, con bastante sal y bastante gaseosa, azúcar. Las personas obesas pueden producir cálculos renales, sí. Diagnóstico: análisis de sangre, aumento del calcio y de la urea en sangre. En las pruebas por imágenes, en la radiografía abdominal, en la tomografía, ecografía, pirografía intravenosa, tomografía axial computarizada, arrojan los cálculos, ahí se pueden ver. A veces se hace los análisis de los cálculos expulsados, cuando se expulsan los cálculos y se tiene la muestra, para revelar cuál es la composición. Puede ser cálculo de colesterol, cálculo de sustancias de desecho, etc. El tratamiento varía en función del tipo y del cálculo y de la causa. Primero, beber agua, 2-3 litros al día para eliminar los cálculos y también infecciones urinarias.
Los analgésicos son importantes porque el dolor es intenso. El tratamiento litotricia, es decir, la destrucción por por la emisión de ondas sonoras de choque con los cálculos para pulverizarlos y puedan ser eliminados. La cirugía, en el caso que la litotricia no hace efecto. Prevención de la litiasis renal, ¿no? Cambios en el estilo de vida, beber agua, ya dijimos 2 a 3 litros, consumir menos alimentos ricos en oxalatos, es decir, porque hay cristales de oxalatos también, espinaca, acelga, camotes, nueces, té, chocolate y producto de la soya. Dieta baja de sal y baja de proteínas, ¿no? Muy bien, este es la conversación que hemos tenido por hoy con ustedes. No se olviden de darle me gusta si es que les sirve el tema, ¿no? Y finalizar la parte teórica antes de empezar con las preguntas diciendo que todas las crisis tienen 3 cosas: una solución creativa, una fecha de vencimiento y una lección para tu vida. Mientras tanto, para prevenir el coronavirus, quédate en casa. Somos población en riesgo. No porque los demás salen, yo también salgo. No. Cuidemos nuestra salud y nuestra vida y la de nuestra familia. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la otra parte, ¿no? A la otra parte, que son las preguntas y respuestas. Por favor, les pido encarecidamente que las preguntas sean con relación al tema, a los riñones, para poder, digamos, contestar las preguntas relacionadas a este tema, para no estarnos distrayendo y en forma gaseosa estarnos disipando con los conocimientos que van muchas veces alejados de lo que estamos conversando ahora. Eso en primer lugar. Segundo lugar, es importante que cuando hablamos de enfermedades y conozcamos un poquito más, no digamos, ya yo conozco y sé que puedo tomar. No, siempre con indicación médica. Esto es importantísimo porque muchas veces uno dice, no, yo voy a la farmacia y ahí me dan. Pero no sabemos que podemos estar produciéndonos enfermedades a la larga. Entonces es importante la prescripción médica y cumplir exactamente lo que dice el médico, ¿no? Yo tomo, me han recetado 2 pastillas, pero yo tomo una nomás por si acaso. Entonces estamos perdiendo tiempo y dinero. ¿Ya? Bien. A ver, empezamos con las preguntas. Germán, permítame, voy a tomar un poquito de agua porque al que seca y al que canta se le seca la garganta. Antes de comenzar con las preguntas, mandamos saludos a Santos Natividad Calle, que nos dice buenos días, doctor Aguirre. Santos, buenos días, gracias. Miriam Baglietto Villón también. Miriam, gracias por tu tiempo. Elena Elipidia Lezama Córdoba, Leonor Castro, Yolanda Zorrilla Cárdenas, Marta Salcedo, Claridad Trinidad, Isabel Solorzano Acuña, Ida Caldas Vara, Berta Sánchez, Ana María Ramírez Segarra, María Antonieta Rey Toledo, Chela Villegas, Berta Castro. Tenemos cantidad de saludos. De saludos, gracias. María Mercedes Tinco Molina, María Bustamante, Yolanda Cáceres, Angélica Guzmán, Deli Nostroza. Muchas gracias por visualizar esta charla. Y vamos por el tema de las preguntas. A ver, aquí hay un tema relacionado a la próstata. Los problemas prostáticos lo vamos a ver posteriormente. Ahora estamos a nivel de riñón. De todas maneras vamos a contestarle, pero por favor, otra vez le digo, no nos disipen, ¿no? Vamos a tener que mejor escoger las preguntas relacionadas al tema, ¿no? Porque a veces nos sacan de... Dígame, ¿cuál es la...? Nos escribe Maritza Gutiérrez Gamarra. Doctor Aguirre, estoy al cuidado de mi padre, tiene 85 años de edad. Hasta la actualidad, él no tiene problemas de próstata. En las noches, micciona regular.
La cantidad regular color a manzanilla. Mi consulta es la siguiente. ¿Puede presentar problemas de próstata sin que nos demos cuenta? Gracias por su gentil respuesta. Ok, Marisa. Esta pregunta vamos a dirigirla un poquito también al tema de riñón y decirles que la orina en personas mayores es frecuente por las noches, ¿no? Es muy frecuente. Los niños y las personas mayores orinan más por la noche. Entonces, si orinan sin dificultad, vamos alejando el problema de próstata. De todas maneras, con la edad siempre hay un crecimiento prostático. Pero este crecimiento prostático, hay signos y síntomas. Primero, la orina, si la orina lo despierta. Si está durmiendo y le despierta el deseo de orinar, podemos estar hablando de un problema de próstata. Pero si orina porque tiene costumbre de eliminar su orina todas las noches a determinada hora, eso no es problema de orina. ¿Ya? Entonces, la eliminación de orina anormal que quita el sueño, que despierta, se llama nicturia. Y la eliminación de orina donde uno por costumbre orina a determinada hora se llama nocturia. Entonces, si es nocturia no hay problema, pero si es nicturia podría ser problema de próstata y también tendría que ver la pérdida del chorro urinario, de la fuerza del chorro urinario, para estar pensando en esto. Entonces, las personas mayores orinan más. ¿Qué decimos? No vamos a darle agua a mi papá para que no orine mucho, porque hay personas que orinan bastante en la noche, porque durante el día no orina, pero en la noche. Y después me dicen, doctor, yo le doy, le quito, a partir de las 6 de la tarde ya no toma nada de líquidos mi papá para que no orine, y orine igual y más todavía. ¿Y por qué razón? Porque en los niños, por ejemplo, orinan más en las noches porque su sistema urinario todavía no está maduro, está desarrollándose. Y en las personas mayores orinan más porque nosotros tenemos una hormona, que es la hormona antidiurética. Anti significa que evito, diurética, la diuresis. ¿Para qué? Para que esa hormona antidiurética que todos los tenemos, hacen que en este ovillo glomerular y todos los túbulos que tenemos para que salga, la orina ya como tal, fabricada en orina, ya ha pasado todo este proceso del plasma para transformarse en orina, se va absorbiendo el agua constantemente. Y eso se llama hormona antidiurética, o sea, la encargada de que se reabsorba el agua que tomamos y lo devuelva al organismo, y solamente un 1% de toda la sangre que pasa en el organismo se cuele, eso lo hace la hormona antidiurética, ¿no? Si nosotros enviamos, digamos, el corazón manda sangre, ¿no?, a un promedio de 5 litros por minuto, el 1% es el que va a filtrar el riñón, lo demás lo reabsorbió ese líquido. Si no, tendríamos que estar con una cisterna tomando agua y otra para llenar el agua que está saliendo. No, quien regula esto es la hormona antidiurética. Entonces la hormona antidiurética rescata el agua antes que se salga, ¿no?, el agua limpia, y va quedando los desechos. Entonces esta hormona antidiurética aumenta o está en niveles normales durante la noche. En personas mayores la hormona antidiurética disminuye y por lo tanto no rescata mucha agua y por lo tanto sale más agua. Por eso es que orinan más en las noches. El mismo mecanismo en los niños que tienen un sistema urinario todavía no muy desarrollado, se está desarrollando, se está asentando. Entonces los niños y los ancianos van a orinar más en la noche, le des o no le des agua. Por eso, por favor, no maten de sed a sus personas mayores de la casa. Denles agua. Si tienen sed, denles agua. Laven en los riñones, no los taponeen, quitándole el agua. Entonces se va a ir formando este sarro y tapando los riñones. Entonces, para la salud renal y la salud de todo el cuerpo es importante que se tome bastante agua.
¿Y van a orinar? Sí, pero durante el día van a orinar también bastante. Y en la noche, de todas maneras, va a disminuir la hormona antidiurética y van a orinar más. Así que no los deshidraten. Denle su agüita, por favor, que no se mueran de sed. Aquí Delia Susana Fuentes nos pregunta si la nefrosis y la nefritis tienen secuelas. Ya, bien. Es una muy buena pregunta. Ambas pueden producir secuelas. La nefritis, casualmente porque es una inflamación y puede quedar algunos o muchos, pocos o muchos, de acuerdo a la intensidad de la inflamación, muchos glomérulos cicatrizados. Entonces ya va a haber un tipo de insuficiencia renal leve a moderada, ¿no? Es lo mismo, cuando uno tiene una infección en el pulmón, si es fuerte le va a producir cicatrización en el pulmón, ese pulmón no va a funcionar ya igual, al 100%, funcionará al 90%, la persona antes no se cansaba, ahora se cansa un poco. ¿Por qué? Porque tiene ese riñón, ¿no? Digamos con cicatrices, eso se llama fibrosis. Igual, puede haber una fibrosis renal, digamos así, por calcificación de los glomérulos y por lo tanto puede haber ya una leve insuficiencia renal. En el caso de la nefrosis, también dan complicaciones. En el caso, por ejemplo, de la diabetes mellitus, que es la que produce en mayor porcentaje la insuficiencia renal crónica por nefrosis. ¿Y por qué nefrosis? Porque hay muerte de los nefrones igual, pero por acumulación de los cuerpos amiloides, por el taponamiento renal propio de los desechos de la glucosa, que forma esta brea, y va a producir, por lo tanto, un grado de insuficiencia renal. Si sumamos todos los nefrones no funcionantes por la amiloidosis, por, digamos, diabetes mellitus, entonces vamos a tener que el riñón va a funcionar en un porcentaje menor al que funcionaba. Esa disminución se llama insuficiencia renal. Seguimos con otra pregunta. Aquí Ruth Vega Valverde nos dice: buenos días, doctor Aguirre. ¿Es hereditario la insuficiencia renal? Ya. Gracias por tu pregunta, Ruth. Hablamos de nefritis y nefrosis que pueden llevar a la insuficiencia renal, ¿no? Hay una entidad, o sea, estas dos no son hereditarias generalmente, ¿no? Pero sí hay una entidad que se llama glomeruloesclerosis renal. La glomeruloesclerosis comienzan a esclerosarse, es decir, cicatrizarse los glomérulos sin causa aparente. Y eso es una enfermedad, a Dios gracias, muy rara, pero generalmente tiene una secuencia familiar. Solamente estos casos, ¿no? Los otros casos pueden ser hereditarios, pero indirectamente. Por ejemplo, si yo soy hijo de diabético, tengo la posibilidad de hacer diabetes y por lo tanto tengo la posibilidad de hacer nefrosis. Y si la nefrosis comienza a incrementarse y lesionar el riñón, voy a tener un grado de insuficiencia renal indirectamente. Si yo tengo diabetes, porque mis padres fueron diabéticos y me cuido, no necesariamente voy a hacer insuficiencia renal, ¿no? Es por eso de que es importante los estilos de vida saludables, ¿no? Alimentación rica en fibras, en vegetales, en frutas, en proteína vegetal, menos azúcares, menos harinas, ¿no? Para evitar esto, menos grasas. Entonces, los estilos de vida son importantísimos para prevenir muchísimas enfermedades, ¿no? Entonces, muchas veces la enfermedad puede ser leve, nosotros la agravamos con nuestros estilos de vida no saludables, con nuestros hábitos nocivos, ¿no? Entonces es importante esto. Carmen Chung nos escribe:
tuve piedras en la vesícula y fui operada. ¿Qué probabilidad hay a que me aparezcan piedras en los riñones? Sí, hay una probabilidad mayor que el resto, porque significa que tiene tendencia a hacer litiasis, ¿no? Ya sea en el riñón, ya sea en la vesícula, ya sea también litiasis en los canales oculares, los canales lagrimales también hay litiasis. Hay litiasis en los canales que secretan la saliva, también, ¿no? Y son personas que generalmente el antecedente es que han tenido un tipo de litiasis en otro órgano. Entonces hay una tendencia un poco. Es como la persona que tiene orzuelo, ¿tiene tendencia a hacer orzuelo? Sí. Volver a recaer, sí. En este caso. Pero en el caso de las piedras, puede no necesariamente en el mismo lado, puede ser en otro sistema, ¿no? Puede ser vesícula, puede ser riñón, puede ser glándulas lagrimales, glándulas salivales, etcétera. Ajá. Perfecto. Amanda Luján nos dice, doctor, por lo general orino bastante a la hora de levantarme por las mañanas, pero a veces tengo que pujar para que salga la orina. Dejo de pujar y se retiene. Entonces tengo que seguir pujando para botar todo. ¿Por qué es esto, doctor? Soy diabética y tengo 71 años. Muchas gracias. Ya. Muy bien, Amanda, gracias por su pregunta. El hecho de pujar para orinar significa que tiene problemas para evacuar, realmente para hacer la fuerza. De repente hay una hipotonía vesical. Puede ser también porque está formando poca orina y tiene que salir poco a poco. Puede ser una infección urinaria que es frecuente en diabetes, ¿no? Porque la diabetes baja las defensas y predispone a las infecciones. Habría que hacerse unos análisis de orina y prueba de función renal y tal vez hacer una radiografía para ver con contraste cómo está funcionando la vejiga y la uretra, ¿no? Habría que hacer descartes. Gracias por su pregunta. Aquí Juan Rincón nos consulta. Doctor, buenos días. ¿Una persona con un solo riñón puede desenvolverse normalmente? Sí, las personas monorrenales, es decir, que tienen un solo riñón, pueden desempeñarse normalmente, siempre y cuando no forcemos el funcionamiento de este riñón, lo cuidemos bonito. Por ejemplo, yo tengo un riñón y no puedo estar tomando licor, digamos, porque estoy lesionando el único riñón que tengo. O sea, puedo vivir bien con estilos de vida saludables. Abundante líquido, poco alcohol, poco cigarro, irritantes, evitar los irritantes, controlarme constantemente para detectar los primeros indicios de infección urinaria, para proteger este riñón, para que no pase a vejiga y de ahí suba al riñón, ¿no? Tengo que estar tomando laxantes si estoy estreñido para evitar de que las infecciones pasen por el circuito enterorrenal, estar controlando la garganta, ¿no? Para ver el tipo de gérmenes que hay, si es que las tengo, controlar todo esto, ¿no? Pero más importantes son los estilos de vida saludables, abundante líquido, ejercicios y una dieta sana y equilibrada, a predominio de verduras, frutas y proteínas de origen vegetal, quinoa, lenteja, trigo, soya, entre otras. Ana Berta Yancán Poma nos dice, doctor, yo tuve cálculos renales y cuando se me antoja un poquito de picante me empieza un dolor con adormecimiento en el lado izquierdo. ¿Tengo que seguir un tratamiento? A ver, los irritantes pueden producir molestias, sobre todo por problemas renales, más que por cálculos, ¿no?
Entonces sería bueno que la vea un urólogo y le haga un descarte de cualquier problema infeccioso sobre todo, ¿no? Esa sería la indicación. Luzmila Lucho nos consulta, ¿el prolapso produce alguna enfermedad urinaria? A ver, estamos hablando, saliéndonos del tema, pero de todas maneras vamos a ver. Dependiendo, tenemos tres tipos de prolapso: prolapso uterino, prolapso rectal y prolapso vesical. Generalmente el prolapso vesical es el que puede producir infecciones urinarias y irritaciones. El prolapso rectal también con solución de continuidad, o sea, porque está cerca. El prolapso uterino también ardor, porque cuando es grado un grado severo sale la cabeza, el cuello del útero y se inflama constantemente con la truz, el caminar, produce secreciones que pueden llevar gérmenes a la vejiga, ¿no? Es importante controlarse los prolapsos. Marta Salcedo nos pregunta, ¿aguantar la orina mucho tiempo es dañino, doctor? Por supuesto, gracias por su pregunta, Marta. El aguantar la orina produce lo que se llama éstasis con S y con acento en la éstasis urinario, es decir, estancamiento de la orina. Y en un agua estancada crecen gérmenes. Y entonces los gérmenes que normalmente están pululando en nuestro organismo comienzan a reproducirse, produciendo infecciones urinarias. Por eso es importante no retener la orina, no aguantar la orina, sino apenas tienen urgencia urinaria, entrar al baño y eliminarlo, para que no se produzca esta éstasis con ese, éstasis urinaria, ¿no? Lucía Ramírez Carrasco nos dice, ¿por qué cuando orino sale con espuma? Ya. Cuando uno orina y sale con espuma, indica que puede estar eliminando proteínas. Las proteínas en la orina al caer producen espuma. Yo le sugiero que se haga un examen de orina y de función renal. No vaya a estar con una nefrosis o una nefritis asintomática leve, pero que puede progresar después. Por eso es importante dar el diagnóstico, ¿no? Prevención. En este caso sería un diagnóstico de tendencia para ver de aquí a cuánto tiempo puedo hacer problemas renales. ¿Qué tipo de enfermedad tengo para controlarla ya, ¿no? Entonces, la espuma en orina es una orina generalmente con proteínas. Balboa Rodríguez nos consulta. Buenos días, doctor. ¿Cómo podemos saber en qué estadio estamos los pacientes renales? Ya. Dependiendo. Por ejemplo, cuando uno no tiene laboratorio, ¿en qué estadio renal debo estar? Si orino entre 1.5 a 2 litros diarios, significa que estoy tomando líquido adecuadamente y mi riñón está funcionando muy bien. Si comienzo a hacer retención urinaria, edemas, debo estar sospechando de que mi riñón no está funcionando bien. Si me hincho y orino poquitito, estoy entrando en insuficiencia. Entonces, eso es para ir viendo prácticamente, en forma práctica, cómo está mi riñón. ¿Con qué lo complemento? Con una visita al médico, porque ese es un signo de alarma, y el médico me va a indicar prueba de sangre, donde van a ver si es que la creatinina, la urea está alta en sangre o está normal, para darme un grado. Y de acuerdo a la cantidad de urea y creatinina me van a decir está funcionando bien, está funcionando mal o está muy mal, dependiendo, ¿no? Entonces esos parámetros son más importantes. El otro parámetro son los edemas. Si se me está hinchando el cuerpo en general,
¿no? No los edemas de miembros inferiores solamente, sino de todo el cuerpo. Si amanezco con los párpados hinchados, con la cara un poco redonda, facies abotagada, o me falta el aire, aparte de los edemas, o sea, si falta el aire con edema, significa que el edema puede ser significativo. También el control de la presión arterial es importante, porque también sube la presión arterial con problemas renales, ¿no? Es importante entonces. Aquí Victoria Gómez Vázquez nos consulta: doctor Aguirre, ¿el uso de hidroclorotiazida y furosemida podría dañar los riñones? Los dos fármacos en un solo día. Soy diabética y cardíaca. Muchas gracias. Gracias, Victoria, por tu pregunta y por tu tiempo estarnos siguiendo. La hidroclorotiazida y la furosemida son dos diuréticos que se utilizan para los problemas cardíacos, los problemas renales, y son importantes en la medida que sean necesarios y el tipo de enfermedad que se tiene. No todas las personas deben tomar diuréticos. Se me hincha, me voy a la farmacia y tomo un diurético. No, porque todo tiene su indicación. En su caso está utilizando dos tipos de diuréticos porque hay un problema ya de compromiso renal, de compromiso cardíaco, y por esa razón es que tiene que tomar dos diuréticos y tiene que estar vigilando sobre todo los electrolitos en sangre. ¿Por qué? Porque la hidroclorotiazida no produce, digamos, eliminación de electrolitos en gran medida, pero la furosemida sí, hace perder mucho sodio, mucho potasio, y a veces la persona está cansada, sin ganas de hacer nada, es porque de repente tiene sodio y potasio bajo en sangre por efecto diurético, ¿no? Las medicinas se pueden dar en relación a las necesidades del paciente y el médico tiene que sopesar riesgo-beneficio muchas veces. En su caso, el tratamiento que está tomando esa dos está indicado por los edemas probablemente que ha visto el doctor que la está tratando, por la hipertensión arterial y por la diabetes, especialmente para evitar el síndrome de Kim-Steele-Wilson, ¿no? Que dijimos que ya es un taponamiento renal por cuerpos amiloideos, ¿no? Que son los desechos que no pueden eliminarse, que se van y que tienen una consistencia de brea, pegajosa y van tapando el riñón, ¿no? Entonces es importante los diuréticos para que bote. Y estos diuréticos que le han indicado es con prescripción médica, porque si uno se pasa la dosis o toma dos tipos y no los necesita, podemos deshidratarnos, puede bajar la presión. Entonces aquí se utiliza también el diurético no solamente para el problema de los riñones, de la presión, ¿no? Sino también los diuréticos en su caso, ¿no? Es para complementar el bajar la presión también, ¿ya? Entonces, en su caso es un caso especial que tiene muchas enfermedades a la vez y que tiene que ser medidos, o sea, indicados milimétricamente por el médico tratante. Gracias por su pregunta. Riti Vázquez Maniwari nos escribe: doctor, buenos días. Buen día. Por favor, quiero saber qué debo hacer. Estoy orinando muy oscuro, color té, y muy poco. Tengo 68 años y en las noches me levanto 3 veces a orinar y al final me produce dolor, bastante molestia y me incomoda. Pero en el día voy muy poco a orinar. Gracias por su respuesta. Ya. Esa es una bonita pregunta, ¿no? Porque nos dice, en el día voy muy poco a orinar y en la noche orino más. Ese es normal. Hemos conversado sobre la hormona antidiurética en niños y en personas mayores. Entonces es frecuente que uno orine más en la noche
que en el día, en primer lugar. Segundo lugar, esa orina cargada indica su preocupación por no orinar. Entonces es muy probable que esté tomando poco líquido. Y como toma poco líquido, el organismo ahorra líquido y orina más en la noche por efectos de la hormona antidiurética. Pero está orinando cargado. Significa que está orinando poco también. En la noche varias veces probablemente, pero poquito. La orina está cargada, el organismo está ahorrando. La indicación, la sugerencia es tome bastante líquido. Durante el día, tome líquido. Segundo lugar, termino de orinar y me arde. Acuérdese de que mientras menos líquido haya, los gérmenes se van a reproducir más. Es probablemente que esté haciendo una infección urinaria, ¿no? Y esto tiene que estar aparejado también con un problema probablemente prostático, ¿no? Porque produce retención urinaria por compresión, pudiera ser. Habría que descartarse el problema prostático. Una infección urinaria habría que descartar, pero la indicación de cajón, rápido, bastante líquido. Y no tema orinar en la noche. Cuando usted orina en la noche y la orina esté clara, significa que está tomando adecuadamente el líquido. ¿Ya? Jorge Enrique Cajadelso nos consulta. ¿El calor intenso en horas conocidas cada cierto tiempo está asociada a una enfermedad renal? Se puede asociar a una enfermedad renal si en base a ese calor intenso no se toman los líquidos que requieren. Y entonces estamos hablando de una deshidratación crónica que pudiera inducir a la formación de cálculos, a insuficiencia renal, etc. Entonces es bien importante que cuando uno trabaja o vive en sitios calurosos donde necesita líquido, tomar bastante líquido. Y de acuerdo a la ocupación de la persona. Por ejemplo, si yo trabajo en cocina, en un restaurante, donde hace bastante calor, en una pollería, etcétera, o en una panadería, en los hornos, y paro transpirando bastante y no tomo el líquido que debo tomar, voy a enfermar mis riñones. Porque la necesidad de líquido es tanta y el organismo comienza a ahorrar el líquido porque no entra. Y entonces va a salir la orina bien cargada, caliente, muchas veces espumosa, con ardores, porque estoy malogrando mi riñón. Tomen bastante líquido. El calor y la necesidad y la transpiración hace que la necesidad de líquido del organismo se incremente. Y hay que darle esa necesidad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Germán? Sí. Y Carmen Delgado nos consulta. Buenos días. Estoy tomando amitriptilina de 25 miligramos, 1 al día, por indicación del urólogo. Cabe resaltar que esta pregunta es de su esposo. Es del esposo de Carmen Delgado, ¿no? Ya. Ella nos habla por su esposo. Nos dice que está tomando amitriptilina de 25 miligramos, 1 al día, por indicación del urólogo de su esposo, para controlar su vejiga. Así es. Pero ahora no le hace el mismo efecto. Toma líquido e inmediatamente tiene que ir al baño. Claro. ¿Es posible reajustar la dosis de su esposo? Ya. Muchos urólogos indican amitriptilina porque el efecto secundario de la amitriptilina es la sequedad de piel, mucosas y también cuando hay incontinencia, pero en efecto secundario. Y además utiliza la amitriptilina porque generalmente, si yo soy urólogo, tengo un paciente que está deprimido porque la amitriptilina es un antidepresivo, que no puede dormir en las noches y que tiene problemas de incontinencia, entonces puedo indicarle la amitriptilina para mejorarle la incontinencia, para mejorarle la depresión y para mejorarle el insomnio, porque la amitriptilina produce somnolencia durante el día, de la noche, y despierta durante el día. Y a su vez seca las secreciones. Pero
si este efecto secundario para secar las secreciones no es el indicado, o sea, sigue eliminando, sigue teniendo problemas, ¿no? Entonces necesita otro medicamento para controlar las secreciones específicamente sin aumentar la amitriptilina, ¿no? Entonces tiene que consultar al médico, sobre todo un urólogo, ¿no? Para que digamos, le dé otro tipo de medicamentos que existen para retener la orina, no aumentar la amitriptilina, porque si aumenta, lo único que va a conseguir es simplemente aumentar la dosis para la depresión y para el insomnio, y puede estar de repente demasiado, le produce mucha somnolencia, ¿ya, no? Entonces es importante el tratamiento de dificultad para despertar, y de repente lo va a poner muy acelerado durante el día. Sí, entonces necesita una reconsulta, ¿ya? Aquí Marina Silvia Córdoba Ramírez nos dice: soy hipertensa y tomo losartán e hidroclosida y cada media hora orino. Claro. El tratamiento para la hipertensión con los medicamentos que está tomando están indicados cuando la presión es un poco alta. Entonces se asocia a un hipertensivo un diurético, ¿no? La hidroclorida sí es un diurético. Y lógicamente le va a aumentar la frecuencia urinaria, porque casualmente bajando el volumen sanguíneo bajamos la presión, y para bajar el volumen sanguíneo tenemos que eliminar. Entonces es un efecto de la pastilla exprofesamente recetada para controlar su presión. O sea, no, simplemente si le controla la presión con su hipertensivo y con este diurético, no importa ir 20 veces al baño. Lo interesante es que le controla la presión, porque el problema de la presión puede originar derrames, ¿no? Infartos, etcétera. ¿Ya? Entonces es importante que usted siga tomando, y ante cualquier duda consulte a su médico. ¿Hay alguna otra pregunta más, Germán? Sí. A ver. Claridad Trinidad nos pregunta, bueno, en realidad nos dice que ella orina casi blanco cuando toma mucha agua. Qué bien. Siga tomando más agua, porque eso de que orina blanco significa que su riñón está taponándose, que puede tener una infección, que puede haber proteínas, que puede haber cuerpos amiloideos, etcétera. Y cuando toma agua lo está eliminando. Necesita eliminar más, hasta que va a llegar un momento que va a comenzar a orinar claro, transparente. Entonces, eso es importante. Por eso le dije que bien que esté eliminando, porque otras personas no lo eliminan, sino simplemente se queda en el riñón y comienza a hacer problema de insuficiencia renal, ¿no? Usted lo está eliminando, y tome bastante líquido para que termine de eliminar todo. ¿Ya? Toribio Arturo Malpica Pancorvo nos dice: me han diagnosticado que tengo insuficiencia renal estadio 2 y me han prohibido tomar sopa. Las frutas deben ser cocidas. ¿Son ciertas estas restricciones? En la insuficiencia renal crónica, porque ya están en estadio 2, no es una insuficiencia renal aguda, sino una crónica que está avanzando a la fase 3 y después a la insuficiencia terminal, es importante pararlo en seco. Y por eso es de que le están dando esas restricciones: poco líquido para que no se hinche tanto, y comer todo sancochado para evitar que el riñón se fuerce. ¿Ya? Entonces sí, es cierto y es importante que lo haga. Y cerramos con la última pregunta de Agripina Estómbelo. Doctor, buenos días. Tuve un accidente, me electrocuté y desde esa fecha orino caliente.
algunas veces. ¿Es un mal renal? Ya. La electrocución puede producir problemas, digamos, de cicatrización a diferentes partes del organismo. El que orine caliente no necesariamente está relacionado a eso. Está más relacionado a la cantidad de líquido que elimina en la orina. Si está en oliguria, es decir, que está eliminando poco líquido, puede haber habido compromiso renal. Pero si está caliente, eso es más un problema inflamatorio tipo infección que habría que descartar. ¿Ya? Muchas gracias, Agripina. Y con usted, con el despido de usted también, me despido de las personas que han tenido a bien seguirme. Muchas gracias. No olviden darle un me gusta, compartirlo y nos vemos el próximo viernes a las 10:30 de la mañana, dando gracias a su participación y también agradecer a la ONP por esta oportunidad de llegar a ustedes brindándoles conocimientos que les puedan servir. Muchas gracias. Nos vemos.